Muchísimas gracias por venir y por estar aquí acompañándonos en este magnífico espacio y dando la bienvenida a Granada a Theodore Kallifatides. Yo tengo la suerte de, aparte de ser su amigo, de ser su editor y si me permiten, hasta ahora hemos publicado 5 novelas de Kallifatides en español y, claro, su obra son más de 30 libros, con lo cual la muestra que hay hasta ahora en castellano pues es una muestra pequeña de todo lo que él ha escrito. Entonces, para dar una idea de su literatura, podríamos dividir su obra en 3 grandes líneas. Una es la línea autobiográfica, en la que él se habla de sí mismo y habla de sí mismo con su nombre y lo que le pasa. Ejemplos de los que ya hemos publicado pues serían Otra vida por vivir, Madres e hijos, Lo pasado no es un sueño. Y hay otros libros más en esta línea dentro de su obra. Hay otra línea que sería una línea que está basada en su experiencia, pero en la que no es él el protagonista. No es un protagonista que se llama Theodore Kallifatides, sino pues son personajes que se llaman de otra manera, que les ocurre algo que puede estar basado en lo que a él le ha ocurrido, pero que está mucho más ficcionado. Y ahí, si ustedes han leído su obra en castellano, entraría en esta línea, entraría El asedio de Troya. Y hay bastantes novelas que van también en esta línea. Y luego habría un tercer gran fragmento de su obra, que son novelas como la más reciente que hemos publicado nosotros, Timandra, que es una novela en la que para nada aparece el autor, sino que está basada en un personaje, en este caso una mujer que vivió y que existió realmente en el siglo V antes de Cristo, en la Atenas de Pericles, en el gran momento de Atenas, con Sócrates, con Eurípides, etc., ¿no? Y en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Por lo tanto, estas serían como 3 grandes divisiones que podríamos hacer de su obra. Él también ha escrito poesía y ha escrito ensayo, pero digamos, en la gran mayoría de sus libros podríamos ponerlos dentro de estas 3 categorías que acabo de relatar. La intención es ir publicando libros distintos de cada una de estas distintas áreas, para que los lectores en español pues vayan teniendo, ¿no?, una muestra de todo lo que ha ido escribiendo a lo largo de estos años Theodore Kallifatides. Y lo digo también porque a veces los lectores verán que hay libros traducidos del griego, hay libros traducidos del sueco. Y esto, ustedes ya saben que Theodore ha escrito prácticamente toda su obra en sueco, excepto Otra vida por vivir, que lo escribió en griego, por las razones que en el libro él explica muy bien. Pero ocurre también que, aunque los escriba en sueco, él mismo los traduce al griego. Y no es solo una traducción, es más que una traducción, es una reescritura. Por lo tanto, siempre de acuerdo con él, decidimos en cada caso de qué lengua traducir. Si existe el griego y lo ha traducido él mismo, porque también hay libros traducidos al griego que no son traducciones suyas, pues entonces traducimos del griego. Si el libro no existe en griego, porque hay algunos que no existen en griego, pues se traducen del sueco. Y si es una traducción al griego que no ha hecho él, pues también se traducen del sueco. Porque es obvio y es muy comprensible que él lo que quiere es que se traduzca de un texto que ha escrito él, sea en sueco, sea en griego, sea traducido al griego.
Por eso verán ustedes, digamos, un cambio de lengua o a veces también cambio de traductores, también porque los traductores no están siempre disponibles y a veces hay que tomar un traductor u otro. Aquí tenemos a Carmen Montes, que nos acompaña aquí hoy, una granadina que es la traductora de Theodor Kallifatides del próximo libro que vamos a publicar este otoño, traducido del sueco por Carmen, que el título es Amor y Morriña. Y Carmen, esperemos que pueda seguir continuando traduciendo libros del sueco de Theodor Kallifatides. Theodor, Sí. ya he hablado bastante ahora. Ya, pero despacio. Sí. Como Theodor está estudiando intensamente español y, por lo tanto, ya entiende bastantes cosas y habla bastante. Lleva en España ya desde el 21 de abril, seguido, primero en Barcelona, después en Palma de Mallorca, después en Santiago de Compostela, después en La Coruña, después en Salamanca, después en Málaga, ahora Granada, y seguirá por varios lugares hasta acabar en Lisboa, donde se publicará por primera vez un libro suyo, Otra vida por vivir, precisamente. Por lo tanto, durante este tiempo, evidentemente, su español va enriqueciéndose, pero a pesar de todo, sí, voy a hacer las preguntas poco a poco. Sí. Theodor, digamos, ¿desde cuándo escribes? ¿Cuál es el momento en que tú dices, yo quiero escribir? Well, I cannot, I will answer the question. Voy a contestar la pregunta, por supuesto, pero no In Spanish, which I wish I could. puedo decirlo en español, que me encantaría, pero It will take a long time. llevaría mucho tiempo. I started writing Empecé a very escribir young. muy joven, That is at the age of 5 years. a los 5 años. And I'll tell you why. Y voy a decir por qué. My father was a teacher. Mi and padre era profesor learned me to read and write very early. y And I aprendió had a leer y also escribir muy two older pronto. brothers. Y yo también tenía And when they did not use me otros football, hermanos más mayores que cuando no me utilizaban para el fútbol se ponían a enseñarme también a mí a leer y escribir griego. when I was 5 years old, Cuando tenía my 5 años, village en mi was pueblo, occupied by the German army. lo ocupó el ejército alemán en el año 43. The occupation had started 1941, La ocupación empezó en el año 41 1940, late 44. hasta finales del 44. In the middle of this occupation, En mitad de esta ocupación, the German captain el capitán alemán decided to execute decidió ejecutar villager a un public habitante del pueblo en público to make an example. para dar ejemplo. Do you have continuous translation now? Or ¿Les reciben la traducción continua? Quiere asegurarse el señor Kallifatides de que reciben bien la traducción. Bien. And at the time there were no men left in the village. En ese momento ya no quedaban hombres en el pueblo. My father was in prison. Mi padre estaba en la cárcel, mis hermanos We were mayores someplace where we did not know. habían huido a lugares que no sabíamos dónde se encontraban. Other men were in the companies of work, as it was called. Estaban distribuidos por muchos sitios, pero solo quedaban niños y mujeres en el pueblo. So my mother took me by the hand and Mi we madre went me to tomó de la the mano execution. y fuimos a la ejecución. And the man who was to be killed Y el hombre al que iban a was a very asesinar well-known figure for us, era una because figura somehow muy conocida, retarded and a bit peculiar. porque tenía ciertos problemas de retraso mental, era un poco peculiar. When they brought him
forward Lo pusieron allí delante del pelotón de ejecución They asked him y le if he preguntaron wanted blindfolds, si querían que le taparan los ojos, que which is estar usual. con los ojos He said tapados no. ante la ejecución, que es bastante habitual. Y él dijo no, Kept staring at us. y se quedó Each by mirándonos. each, Uno a uno nos miraba, looking in our eyes. mirándonos a los ojos. They shot him. Lo He mataron could not fall back because behind him it was the wall of the church. y no pudo caer hacia atrás porque estaba la pared de la iglesia detrás. When he was going down, Cuando slowly, fue cayéndose hacia abajo, came poco a a poco, point where our eyes met. llegó un punto en que nuestros ojos se cruzaron. Mis ojos se cruzaron con los suyos. And I don't know what happened. No sé qué sucedió, That evening, pero esa tarde, when we got back home, cuando volvimos a casa, I did not go out to play. ya no me fui a jugar como siempre, I just sat down at the desk of my father. sino que me senté en el pupitre con mi padre y me puse a escribir algo. I don't know what it was. No sé lo que fue, I don't remember. no lo I recuerdo, never read it again. nunca lo volví a leer, Simply because when my father finally came out of prison, porque and, cuando mi padre por fin salió de la cárcel came home, y vino a casa, I gave him this paper, this piece of le paper. di este trozo de papel escrito, lo leyó, He gave me a tap on my me head. tocó así un poco la but said cabeza nothing. y no dijo nada. Put it in the inner Se lo guardó en el bolsillo interior, in aquí, his, in the pocket of his jacket, en el bolsillo interior de la chaqueta, and he left it there. And he left it there. y lo dejó allí. Kept it there. Se lo guardó allí durante todo el tiempo que vivió. He changed, of course, clothes, but Evidentemente se cambió de ropa durante su vida, pero the little paper tenía allí el papel. Siempre llevaba ese trozo de papel, until his last day. hasta que se murió. I cannot say what really happened to me, but No puedo I decir bien remember qué es lo que me very pasó, distinctly pero recuerdo con nitidez how amazing was the feeling of lo asombroso que fue sitting la sensación down alone de sentarme solo, with your head full of feelings, con la cabeza llena de emotions, sentimientos, sensaciones, emociones, words, palabras, and before you an empty piece of paper, y ante ti una which hoja I could feel de papel my own words. sin nada escrito en la que yo podía poner mis palabras. Era como una especie de milagro. In the world. Era como crear un mundo. Of course, I did not put these words at that time. But Por supuesto, yo en ese momento no puse esas palabras ahí, pero la sensación era esa que describo ahora. Esa sensación de omnipotencia children often have. que a veces tienen los niños. Then my family, for reasons of safety, Luego mi familia, por motivos de seguridad, had to leave from the tuvo que village where dejar my el father pueblo en el que mi padre vivía y era and, profesor moved to Athens. y se trasladaron a Athens, I Atenas. was, Cuando llegué a Atenas, 8 years old, yo tenía 8 años and I was totally wrong for the Athenian school. y yo no encajaba con la escuela ateniense en absoluto. Los niños tenían mucha más experiencia, se vestían bien, hablaban sin acento, I did all these things. y yo tenía todos esos problemas y defectos. Tenía unas ropas muy pobres, tenía mucho acento de mi pueblo, And the biggest fault was that I did not have hair in my legs. y no tenía pelo en las piernas, era muy delgaducho. Late in my No me había desarrollado del todo, no había crecido del todo, no era un hombre como tal. I was the chicken of the class. Era como el pollito de la clase. Nobody spoke with me. Nadie me hablaba, Never played with anyone. no jugaba con nadie, And the girls ignored me. las totally. chicas me ignoraban absolutamente, But the teacher there had a peculiar method to pero el profesor tenía un método muy peculiar learn us Greek. para Once que a week, he aprendiésemos sent us out to the el griego. city, to the town, alone.
to walk around nos 1 or 2 llevaba, hours, nos llevaba a caminar 1 o 2 horas, come back at the school and write down what we have been volvíamos y teníamos que escribir experiencing. qué experiencia habíamos Sí, tenido, listening, qué habíamos so- visto, qué habíamos aprendido, qué habíamos oído, etc. He read all these papers, Leía entonces lo que habíamos escrito con esa experiencia, put a grade on them, le and it ponía was una his, nota. Great joy because he was very ironical with most of us. Y era muy alegre, It muy was the irónico first con time nosotros. I would be in this situation. Era la primera vez que estaba en esa situación en que salía con otros y escribía encima además cuando volvía. Nobody wanted to have me. Y nadie me quería ayudar. Nobody wanted to have me in the company. Nadie quería ayudarme en esa compañía que tenía. So I was walking around alone. Entonces yo iba solo, And caminaba solo. it happened to me that I came near a forest Me acerqué a un bosque, entré en el bosque and I practically walked upon a pair of people making love on the y ground. casi me monté encima de una pareja que estaba haciendo el amor. The old, the old priest. And I panicked. Y me entró el pánico, claro, porque yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Había visto, claro, una escena de ese calibre. Like an angry, what's the thing we eat with which ¿Qué es esto que nosotros comemos con astakos? I don't know the word. astapos? No sé We en eat inglés cómo se dice. this ugly thing we eat Es- mainly. Es una cosa que nos comemos, Anyway, bueno, no doesn't sé, matter. no sé cómo se dice en inglés. Yeah, yeah, Una langosta. maybe, yeah. And it was awful, and Fue horrible. I started running, Empecé a correr, but at the same time, pero a la vez I thought, pensé, for heaven's sake, por Dios santo, what am I going to write now about? ¿de qué voy a hablar ahora? ¿De qué voy a escribir? Because if I wrote about that, Porque si they would hablaba de expel eso me from y escribía de eso, me iban a echar de todas las escuelas de Grecia y nunca volvería a ir a la escuela, I could not evidentemente. write about that. No podía escribir sobre lo que me había pasado. And then I had my first literary idea. Entonces tuve mi primera idea literaria. Instead, I thought for myself, Yo pensé entonces, how stupid are you? qué tonto eres, qué You estúpido. don't need to write. No what tienes you que saw. escribir lo que has visto. You can write about what you felt. Tienes que contar lo que sentiste. And that's what I did. Y eso es lo que hice. I created a battle of hormigas. Creé una botella de Very cruel hormigas, battle between hormigas armies. entre una batalla, así una batalla entre And then I hormigas. left my paper and went home. Y And the next week, lo puse en mi papel y volví a the casa. teacher started evaluating my El profesor empezó a evaluar small papers. and he mis was more and trabajos. more ironic Cada about vez era people más and saying, "Oh, irónico y he decía, looked down, he saw nothing, he heard sí, nothing, no viste nada, no and- oíste and nada. so on. And he left my paper last. Y dejó And I was terrified. mi texto para lo último. Y yo He estaba would have aterrorizado. great fun now with my paper. Pues digo, bueno, pues va a hacer mucha gracia lo que yo he escrito. Pero no, He put my paper high up and said, lo puso "This is what I aquí call, y dijo, esto thesis." es lo que llamo una And tesis. read it Y lo leyó loudly for en the alto whole class. para toda la clase. And then, from the chicken of Y luego, de ser el pollito de la clase, me convertí en el rey de la clase. because all boys of the class were in love with the same girl. Porque todos los niños de la clase estaban enamorados de la misma niña. Era la reina de la clase, todos, incluido yo. But they did not know what to do. Pero no sabían qué hacer. Their love letters. Entonces me dediqué a escribir sus cartas de amor a ella. I wrote the love letters of 30 boys. Las cartas de amor de 30 niños a la misma niña. It was my first experience with difference of style. Era mi primera experiencia de cómo cambiar el I estilo. in pictures of movie stars. Y las escribía en fotos But de I estrellas de never cine. wrote my letter to her. Pero yo nunca le escribí la mía. And that again was a feeling of
how powerful. Y eso tenía también la sensación de el poder que tiene poder dominar la lengua. Por supuesto, entonces tenía 11 años y no la dominaba totalmente, pero era mucho mejor que los otros y era suficiente. Later on, I came Luego, más tarde, gymnasium, and then fui a la escuela superior I had again a very peculiar teacher. y luego también tenía un profesor muy peculiar que yo lo quería mucho. He was a very warm person, and I was a very good student. Yo era muy buen estudiante en sus clases. Teníamos latín y griego clásico con él. At the age of 15, Cuando tenía 15 años, in love, me enamoré, unhappily, of course. por supuesto infelizmente, pero bueno, y me sentía fatal, So claro. I did go so often to the school. Entonces ya no iba tanto a la escuela, faltaba. Y se dio cuenta y me llamó a su despacho y me dio un discurso que todavía recuerdo. He said, Me dijo, I am your teacher, soy tu profesor, and when you are not here, y cuando no estás aquí, you do not only damage yourself, no solo te haces daño a ti mismo y avergüenzas a tu padre también, sino que además let me do my work. no me dejas hacer bien mi trabajo, When you are not here, I porque cannot cuando be no your estás aquí no puedo ser tu profesor. So, do you Por think tanto, it is fair? ¿crees que esto es justo, lo que estás Of course it is haciendo? not fair. Por supuesto que no es justo. He punished me, Me castigó, but in a very peculiar way. pero de una manera He muy sent me peculiar. to the only public library of Me Athens mandó a la única biblioteca pública de Atenas en ese momento a traducir Catullus' love poems, los poemas de Cátulo del latín al griego moderno. and I did, Y lo hice, and I did. lo hice. And there and then, Y entonces, en ese reading a momento, Latin poet, leyendo a este poeta latino, what poetry really is. descubrí lo que era la poesía. Because in front of that 15 years old boy, Porque I was, ese niño de 15 años, yo podía ver I saw a través de los ojos de ese niño los villas of Rome. jardines, las I villas heard romanas. the girls and the boys laughing and hugging Oía las each other risas de los romanos, behind niños y niñas, the columns of the gardens and en los jardines. Claudio and, Oía a Claudio. Era asombroso. and I formulated a sentence in my Y my formulé head, una frase en mi cabeza, which it is still my literal belief. que es todavía mi creencia I literaria. said to myself that Me dije a this mí is mismo, what great literature does. esto es lo que hace la gran literatura. Saves our life. Nos salva la vida. And I believe in this even today. Y creo en esto hoy mismo So también. years later, when I was Años después, forced to move cuando me vi obligado a trasladarme a Suecia, por muchas razones, sobre todo por desempleo, and then I made my debut in the Swedish literature. hice mi debut en la literatura older sueca. brother Luego, met his teacher at on mi the hermano mayor se said, encontró al profesor que decía en la calle Maestro, do you, y le you dijo, know that, maestro, the little Theodore, everybody called me the little Theodore for some reason. se The little acuerda, Theodore has become el pequeño old. Teodor, sabe que el pequeño Teodor, todo el mundo me llamaba el pequeño The Teodor, old teacher ya es said, todo un "Yes, hombre en I Suecia. made him." Sí, 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 yo lo he hecho, yo le he hecho así, yo le he hecho un hombre. It was a miracle to see that Fue un milagro poder ver when you sit alone and work with que cuando te sientas a solas feelings, y trabajas con tus sentimientos, ideas, con tus or, ideas, questions, con tus preguntas, it makes you in an unthinkable way very, very happy. de una manera casi impensable te hace muy feliz. And I know that writing is troublesome and sometimes Sé que escribir es muy complicado, feel this or that. que la gente que escribe siente muchas cosas, To write pero para is, mí one of the greatest escribir happiness es una de las felicidades más grandes que puedo tener en mi vida, besides my family. además de mi familia. It's writing.
en la escritura es felicidad, porque soy totalmente libre. Puedo rehacer todo el mundo si quiero. And it was the same need which made me to Fue la misma necesidad la que me hizo escribir in Swedish. en sueco. Because when I said that I'm going to write in Swedish, everybody was laughing. Porque cuando dije que iba a escribir en sueco, todo el mundo se reía. Y decían, no es posible. You cannot not write in Swedish. But I did. No puedes escribir en sueco, me decían, pero lo hice. And it was again a question Y de nuevo fue una cuestión of a feeling that I owe it. de que me lo debía, o se lo debía, mejor dicho, a Suecia, y que se lo debía a Suecia, a sus inmigrantes, para explicar cómo se siente ser inmigrante allí. Y hice entonces mi debut en la literatura sueca. Desde entonces había estado escribiendo en Suecia hasta que tuve el bloqueo, y eso fue cuando murió mi madre. Lo que es relevante porque todo este tiempo que estuve escribiendo tenía la sensación de que era mi madre la que me ayudaba en mi mano al escribir. Todavía recuerdo esa escena con 5 años. Si mi madre me agarra de la mano, escribo. Pero cuando mi madre dejó de existir, ya no podía escribir. Pero eso es otra historia. Seguro que vas a poder querer hacerme otra pregunta. Con todo lo que has dicho, la literatura te ha acompañado toda la vida. Y ahora hablabas algo del papel de tu madre en todo esto, pero también ¿cuál ha sido el papel de tu padre? Porque tú hablas en los libros mucho de tu madre y de tu padre. Sí, sí. ¿Cuál fue el papel también de tu padre? Well, my father gave me Mi padre everything that would make me what he thought is a me dio lo good que person. él pensaba que podía hacerme una buena Good persona. person for him meant Pero to una be a buena good persona citizen. para él era ser un buen Not only ciudadano. to be a good person in No general, solo but to be una a good buena persona en citizen. general, sino ser un buen ciudadano. To do something good for the Hacer society. cosas buenas para la sociedad. Not to be lazy. No ser vago. To have some kind of discipline. Tener For example, disciplina. he had prohibited me to read Me prohibía, por ejemplo, leer down. libros tumbado, así. No He podía. said to me, you read Me dijo, like a mono, like an egg. lo que haces es leer como un mono. Down and Te scratch tumbas yourself y and read the te book. rascas Writer la kept cabeza. himself awake for months to write his book, and you lay down anything. No. No, dice, no se puede hacer así. And, well, I still cannot read lying down. Y ya nunca he podido If leer I así. try, I sleep immediately. Y si lo intento, me duermo I have inmediatamente. to sit up. Tengo que estar sentado. He was my conscience. My father Era mi gave me my conciencia. conscience. Mi padre fue quien me otorgó la My mother conciencia. gave me Y mi what madre talent I've got it from here. me dio el poco talento que pueda tener. Ella fue la que me dio todo el talento que tengo. She had very poor education. Tenía una educación muy But she justa, had muy pobre, fantasy. pero tenía mucha fantasía. She was funny. Era muy And divertida. I could not be a moment in her balcony without writing. Y no podía estar ni un momento en su balcón sin escribir. Todas las sesiones tenían que acabar escribiendo. Era imposible estar allí sin acabar escribiendo. She had so much love. Tenía tanto It was not amor, a pathetic love. It was a joyful love. pero era un amor alegre, no patético. For example, when we drank a lot of coffee, and I asked her, Mama, Tomaba mucho café y yo le do you preguntaba, want a new coffee? mamá, ¿quieres otro café? Yes, I don't really want a coffee, but from your hands, yes, I'll have Sí, it. no quiero más café, pero de tus I manos, had venga. coffee. Entonces yo hacía café y se lo It daba. was her turn. Said, Al día "But siguiente, it's not called a new coffee,
Pero no llamas al nuevo café un café nuevo, sino un café I said, joven. "Do you want a young coffee?" ¿Quieres un café joven? And he brought it to me dancing. Y me lo traía bailando. She was 80 years old and she came Tenía with 80 años y venía con la taza bailando. the plate with the dancing. Bailando. And she said things to me that Y decía in cosas, that me simple decía wisdom, cosas que con esa sabiduría when she was simple, dying, cuando se estaba I muriendo, was there, yo estaba allí. and some minutes before she died, Unos minutos gave me antes, a ring. This is me the dio ring my mother el anillo, es el anillo de mi madre el que me dio, gave, and she put on my finger. me lo puso en el dedo And I asked her, y le pregunté. I was 69 years old. Yo tenía 69 años cuando pasó esto. She became old. Mama, how shall I live my life? Mamá, ¿cómo voy a vivir mi I vida? said, with what your heart can stand. Lo que pueda aguantar tu corazón. She did not say what pleases your heart. No me dijo lo que agrade a tu corazón Pleases you. o lo que te guste. She said, what Me dijo, your heart can stand. lo que tu corazón pueda aguantar. Is the same advice as Aristotle used to Es el mismo consejo de Aristóteles. She did know nothing about Y ella no tenía ni idea de quién era Aristóteles, pero the same advice. era el mismo consejo. Do what your heart can live with. Haz lo que pueda, aquello con lo que tu Do corazón what pueda vivir, Your heart can accept. lo que tu corazón pueda aceptar. It's a very different advice than do what you like. Es un consejo muy distinto de haz lo que quieras, muy distinto. And also her father was a real writer Y su padre también era un verdadero escritor, of even less education. pero tenía todavía menos educación que mi madre. He selected stories. Pero elegía, mi madre elegía historias. She was very tired and she could not Al write final de down su vida estaba muy cansada, ya no podía escribir just kept notes. lo que quería elegir y solo tenía notas, 30 y tantos. I found him laughing on his bed and his big belly going up and down. He was very happy and asked him, "Why are Y you yo iba laughing, grandpa?" allí a ver a mi abuelo y decía, esta la 39 es muy divertida, ¿no? Entonces ya solo había, mi madre le llevaba las numeradas. Whatever talent I have, it is from my mother. Todo el talento que yo pueda tener viene de mi madre, eso seguro. And also during the awful years of También durante los años horribles de la guerra, occupation, la ocupación alemana, if some of us made it, kept alive, si conseguía alguno de nosotros village, seguir vivos, era la mujer del pueblo la que nos conseguía mantener up vivos. early in the morning, Las mayores se levantaban por la mañana, up to the hill, subían a las colinas, a las montañas, looking for wild roots. buscando raíces It salvajes, was the only thing left for us que to era lo do. único que quedaba The para rest poder was comer. taken by the German Todo lo demás se lo llevaba el ejército alemán. everything, Todo, absolutely everything. absolutamente todo. They went up the mountains, Subían a las montañas, found some roots, encontraban they came raíces, down to the village. bajaban al Most of pueblo, them, they had no teeth. la mayor parte de ellas no I tenían don't remember dientes. my grandmother having teeth. No recuerdo que mi I never abuela saw tuviera them. dientes. I kept them chewed No les quedaba for ninguno. hours to make the Y wild las roots, masticaban, so that edible for us. las raíces, para que 3 years fueran old or 4 years old children. comestibles para los que teníamos 3 o 4 años, So- los niños. Well, my writing is a kind of a long Mi escritura es love declaration to women. Es una declaración de amor a las mujeres, sobre todo a mi madre, I'd like to say. me gustaría decir.
Y entonces en esta línea podemos hablar de Timandra ahora. Porque Timandra es evidentemente es una mujer, pero ¿qué encontraste en Timandra para convertirla en personaje principal y para dedicarle una novela? Very good. I'm prepared for Sí, this one. estoy preparado para esa pregunta. I have written a little paper He for escrito you un pequeño texto castellano. para ustedes So you en don't castellano, need to have any. And I have para que no written, tengan que oírlo actually, traducido. I have written it myself. Lo he escrito yo mismo, It's not a fake. no es falso. Well, Bien, ¿por qué yo escribí Timandra? Timandra es un libro especial para mí. No voy a hablar sobre el libro mismo, sino porque lo he escrito. Nunca he creído que las diferencias entre mujeres y hombres son tan grandes como la mayoría de escritores y filósofos han dicho. Las mujeres no son solo las hijas de Afrodita y los hombres no son solo los hijos de Ares. Durante los años difíciles en Grecia, un periodo de la guerra mundial, el Holocausto, la ocupación alemana, una guerra civil demasiado cruel, los verdaderos héroes eran las mujeres que mantenían la vida, la esperanza y el cariño. Yo escribí Timandra para mostrarlo. Entonces, la dejé contar la historia. Ella es quien escribe sobre su vida, sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su deseo y sobre la falta del mismo. Es Timandra quien habla en el libro. Fue un gran reto, pero no tanto como pensaba, salvo en algunos casos concretos. Por ejemplo, cuando escribe sobre sus pechos, sin lugar a dudas fue un poco incómodo para un pequeño griego flaco como yo, pero funcionó. Cuando pienso en mi vida veo una línea que también está presente en la vida de Timandra. El sueño de la libertad, no en el sentido de hacer lo que uno quiere, sino en el sentido de alcanzar la verdad más íntima de uno, de convertirse en uno mismo, encontrar en uno mismo la persona que eres. Dejé mi país con sus tradiciones, sus ideas y sus exigencias. Unos años más tarde dejé mi idioma en el que ya no confiaba. Era un idioma que distorsionaba la realidad, donde un no podía significar fácilmente un sí, donde democracia podía significar dictadura, donde justicia podía significar lo contrario. Escribí en sueco y a pesar de todos los problemas, fue una liberación que me acercó a mis propias ideas y pensamientos. Con Timandra dejé mi género. Era la mochila más pesada. No me convertí en mujer de golpe, pero me acerqué a mis sentimientos y deseos sobre mi relación con la mujer. Descargar todo el sexismo y la mentalidad machista que había recibido sin pedirlo fue quizás la mayor liberación de todas. No voy a hablar del libro, como he dicho, ustedes pueden leerlo. Espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo escribí.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos, después de esta magnífica demostración de dominio del castellano también, abrir las preguntas si alguien del público quiere preguntar algo a Theodor. It's not a catastrophe if you have no questions. No es una catástrofe si no tienen We are preguntas. not a school class. No, no es una clase de la escuela. Okay. Mientras tanto podemos... No, Carmen, sí. Okay. Sí, yo quería aprovechar para preguntarle si... I must find the right thing to listen. No, you have to... Sí, ¿hola? Ahora. Hola. Yeah, now. Ahora. Sí, yo quería aprovechar y preguntarle si no sintió, o sea, cómo sintió el proceso de abandonar su lengua, su lengua materna, en la que había empezado a escribir, o sea, había empezado a sentirse escritor, para adoptar una lengua que no era su lengua materna, hasta dominarla y amaestrarla, en cierto modo, hasta ese extremo, ¿no? de poder escribir en ella como si fuera su lengua. Sí, O si la siente como suya, también, ¿no? Sí, I struggle with that every day because Sí, lucho contra eso todos los días. it's impossible to leave your mother tongue, and I don't Es really imposible want dejar to. atrás tu lengua materna y yo no quería dejarla en realidad. I wrote a book that this Quería, Otra vida por vivir, escribí este libro, Otra vida por vivir, lo escribí en griego, at the age of 70. cuando ya tenía 70 años. But and in my most emotional moments, Pero en mis momentos más when I'm emotivos, angry, es decir, cuando estoy enfadado, usually I speak Greek. normalmente hablo griego. I say bad things in Greek. Digo cosas Because feas there are no en bad griego, things to say in Swedish. porque no hay They cosas de ese say estilo que only decir fuck and en sueco. does not say anything No, much to me. al menos no significan nada para mí las que equivalen a eso. But at the same time, Swedish is a beautiful language, you know it. Pero a la vez el sueco es una lengua muy bonita, lo sabes. Suena muy bien, It has some difficult sounds, but tiene algunos sonidos difíciles, pero es una lengua muy bonita, muy melódica. and there are some words which we don't have in Greek. Hay algunas palabras que no tenemos en Grecia porque la naturaleza es distinta, porque las relaciones entre las personas son distintas también. Is in the language. Y todo esto está en la lengua. I want to have a new language. Y yo quería tener Yes, una lengua nueva para poder expresarme I care about. y para contar las cosas que me about interesaban. social justice, for Por example. ejemplo, la justicia I social. had no way to say that in Greek. No tenía manera de decirlo en griego, Because every word meant something else. porque toda palabra significaba It algo was más. a language which had suffered from ages and ages. Es una lengua que había life and sufrido dictatorship, and civil siglos y wars. siglos de My dictaduras, guerras father was civiles. called the criminal. Mi mother was padre called by the fue Germans llamado criminal. puta. Mi madre le llamaban She was puta a supposed los to have been German. alemanes porque yo era You know, it I mean, if a society is full of lies, Si la lies, sociedad está Then llena the de language mentiras, is entonces also la propia So- lengua está llena de mentiras. the lady is the translator of Esta señora es la My traductora next de book. mi próximo libro al sueco, del sueco, perdón. yes, it was a kind of freedom, Es, liberation, to be able to speak in another language. fue en Right. realidad una liberación, fue libertad poder escribir en otra lengua. I usually say Normalmente digo that if que you have something to say, si tienes algo que decir, you can say it
more or less in any language you know. Lo puedes decir más o menos en cualquier lengua que conozcas. Si no tienes nada que decir, In your mother tongue. lo dices mejor en tu lengua materna. This is what I think about. Eso es lo que pienso de esto. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar, cuando leí Otra vida por vivir, me generó me hizo preguntarme qué siente una persona que, como usted ha confesado, le hace tan feliz escribir, cuando de pronto siente ese bloqueo que le impide seguir escribiendo. ¿Qué tipo de miedo tuvo y qué fue lo que hizo que de pronto sea el volver a su lengua materna, precisamente al griego, lo que le vuelva a conectar otra vez con la posibilidad de seguir? Sí, fue una época muy mala, no poder escribir, pero a la vez también intenté acostumbrarme, porque sabía que más tarde o más temprano todo el mundo acaba no pudiendo escribir. Pero ya seas un gran escritor o uno no tan grande. Lo sentimos, pero se oye peor este micrófono, por favor, pueden cambiar. No se oye bien. El micrófono este no se oye bien. Maybe at the same time. Ahora, Okay. ahora. Is it better Y now? esperan. Okay. So I try to find myself in a new Intento life, verme a mí mismo en una nueva vida, trying to know more about saber más acerca de my environment, mi entorno, the place where el we sitio live, donde vivo, trying to take care of my grandchildren, cuidar a mis more than I nietos did más de when lo I que was lo hacía cuando seguía working. trabajando, Trying to learn Spanish. intentar aprender español, Trying to find a new intentar life. encontrar una nueva vida. But when and it's not Y no es easy, fácil, no es fácil. but when I went back home, Pero volví a casa, and en Grecia, listened to my old language, y poder oír de nuevo mi vieja lengua fue una sensación muy fuerte. started Y writing. empecé a escribir otra vez. It was a feeling that I will never forget. It was like getting Es una sick. sensación que nunca olvidaré, es casi como enfermar But de you know, pronto. it was pure luck that I listened to Aeschylus. Pero fue una suerte escuchar a Esquilo. If I had listened to a modern play, I would have that sensation at all. No habría podido tener sino esa At the moment sensación, I'm reading theater pero empecé plays, a leer obras de teatro competition English, and the Greek language is bad, totally bad. But then it was Aeschylus pero luego vino Esquilo talking que hablaba old tragedy. y me hablaba de la His tragedia. language is heaven. Es como el cielo, It's so high. es muy so elevado, beautiful. muy bonito. So I said to myself, Y Jesus dije, Christ, this is Dios your mío, language. Jesucristo, This is your language. esto es lo que interesa como lengua, no la de los políticos, Sellers or bankers, de banqueros, etc. car O dealers. vendedores de This coches. is your Esto es, language. Esquilo es tu lengua. So I was able to Entonces empecé a escribir otra vez. in Greek. But now after that I wrote again in Swedish because I live in Pero luego volví a escribir en sueco, porque vivo en Suecia. I have a Swedish. Tengo una esposa sueca. My children are living in Sweden. My Mis hijos viven en grandchildren- Suecia, mis nietos viven en Suecia. I cannot deal with two realities. No at the puedo same time. funcionar con dos realidades a la vez. My Swedish reality. Ahora vivo en mi realidad sueca, por el momento. Bien, yo quería preguntar si se había producido ese distanciamiento con la lengua griega, el traducir del sueco al griego, esa sensación, ¿qué es lo que fue? O sea, ¿fue
¿Y qué sentimiento hubo a la hora de escribir en griego textos Thank que you. se habían escrito en sueco? Well, Gracias. it is as you say. I cannot really translate myself. Bueno, no me puedo traducir a mí mismo, en realidad. Tengo que reescribir los libros. Y ya que conozco bien al escritor de los libros, me tomo todas las libertades que haga falta. Pero los traductores no pueden hacerlo. Pero reescribo el libro. Entonces, es en cierto sentido reescribir, sí. La forma sueca la reescribo en griego y si es al revés, lo mismo. Las diferencias no son de gran importancia, pero hay diferencias. Por ejemplo, las bromas. Ya saben lo difícil que es hacer chistes. Hacemos chistes sobre cosas distintas en Suecia y en Grecia. Y cuento chistes, hago bromas o establezco diferencias. Allí Gustav Vasa, aquí Alejandro el Grande, hay personajes que son distintos. Hay que hacer adaptaciones, pero nada cambia literalmente. Por tanto, pero no puedo traducirlo exactamente palabra por palabra. Es imposible traducir palabra por palabra. ¿Otra pregunta? Si no, quizá para terminar, Teo, tus libros han sido traducidos a muchos idiomas, al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al turco, al estonio, en fin, muchos idiomas. Pero ahora estás aquí recorriendo España. ¿Cuál es aparte de estudiar español, cuál es entonces tu relación? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en España con tantos lectores leyendo ya tus libros? I'm grateful. Estoy agradecido. Y no es por halagarles, es que realmente estoy muy agradecido. Sobre todo estoy recibiendo mucha generosidad. Yo era muy desconocido en España hasta que Joan, que es mi editor, leyó mi libro, le gustó y decidió publicarlo. ¿Y qué sucedió? Que personas como Vargas Llosa, Fernando Aramburu, Llamazares, escriben cosas bonitas sobre el libro sin tener ni idea de que eso sucedía. Yo no tenía contacto con ellos. No tenía ningún contacto con España. Y era muy generoso hacer lo que hicieron por mí. Juan Cruz también escribió cosas preciosas sobre el libro. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que me sorprendió descubrir la calidad tan grande de los traductores, ya sea del sueco, del griego. Son personas muy competentes y creo, sinceramente, se lo dije antes, que España debe ser el país con los mejores traductores, ya sean literarios. Me han interpretado en congresos chicos jóvenes de 20 y tantos años, y no veas lo rápido que van. Y no cometen ni un error. Es fantástico. Y la calidez del público. Timandra salió, ¿cuánto hace? 2 meses, ¿no? Y Joan me dijo ayer que ya está vendido, ya está agotado. No han sido 500 ni 1000, ¿cuántas? 9000 copias.
Se han vendido 9.000 copias en 2 meses. That some part of the Spanish people like me. And well, it's a Eso quiere great decir que feeling. And una parte del público español le gusto and y then está I'm muy bien. impressed by Me others encanta esto. I Y también estoy also- impresionado por otras cosas que he visto aquí. I feel as if there is a thought about behind everything that exists in Spain, in a city. Creo que hay un pensamiento detrás de todo lo que existe en Really, España. cities. Why this tree Porque is he there estado en and varias not another ciudades. tree? ¿Por There is qué an ese idea about árbol es el que está ahí? Hay un motivo para eso. ¿Por qué esta casa está construida así y no de otra manera? Eso tiene un motivo, hay una idea detrás. Y eso no sucede en muchos lugares. Esta estética general, este pensamiento general que se plasma. Los planificadores de las ciudades de España creo que no pueden ser mejores. Todas las ciudades son bonitas, de una forma o de otra. Todas. ¿Cuántas ciudades hemos visitado ya? Pequeños pueblos como Betanzos. Precioso. Extremadamente precioso. Las casas de allí, desde el punto de vista arquitectónico, eran obras maestras. Creo que ya que las tres culturas existen aquí, son aquí más ricos que en ningún otro país de Europa, porque Francia es Francia, Italia es Italia, Inglaterra es Inglaterra, Grecia es Grecia. Pero España es muchas cosas. No solo es España, es la tradición de los árabes, de los judíos. Se puede ver aquí las tradiciones, a su alrededor existen aquí. Y eso les hace únicos en Europa. Y espero que no pierdan eso. Sí, es un país adorable, muy adorable. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Le he dicho a Joan que si me hace rico, me compro una casa en Compostela. Bueno, depende de todos vosotros a comprar libros. Muy bien, pues una maravilla, Teo, como siempre. Muchísimas gracias por todo, por tu humanidad y por los libros que nos regalas y los que quedan aún por publicar, y también esperemos que algún día tengas ganas de seguir escribiendo más libros también. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación, de verdad es un placer estar aquí, está todo tan bien organizado, todas las personas que participan en la organización de este festival, y a todos ustedes muchísimas gracias por venir. Gracias.